200 personas, ¿no? Aproximadamente. Exacto, 200 van personas. A seguir online. El espacio es el que es y, si se me permite la expresión y se entiende bien, quienes estáis representando sois gente muy selecta, muy maja y además maja. Quisiera presentaros en primer lugar a una persona que es encantadora. Y dice, bueno, ¿y por qué la va a sacar Javier para presentarla? Bueno, primero porque es encantadora y segundo porque funcionamos mucho con juicios previos, ¿no? Prejuicios. ¿A qué diríais que se dedica ella? ¿Cuál es su profesión? Psicóloga. Vas mal. Es coach. Bueno, pues eso no es psicóloga, pero bueno, bien. Pero a lo que vamos. ¿Les puedes decir a qué te dedicas? Soy maquinista de tren de alta velocidad. Maquinista de tren de alta velocidad. ¿Vale? Sí, ingeniera. Muchísimas gracias. ¿Vale? Gracias, Olvida. Quería invitar, porque bueno, estoy hablando desde el cariño, a una chica que empieza porque es del Atlético de Madrid, lo cual a Alfredo le va a encantar. Segundo, es de Burgos y tiene carácter de Burgos. Se llama Jimena y va a venir ahora sí, Jimena. Jimena está... Jimena es una chica, en fin, lo que voy a decir es obvio, que es guapísima, y hace 18 años viene a la Feria del Libro y me dice, oye, Javier, yo te sigo y no sé qué. Vale, total, que hemos escrito un libro que se llama Javier Urra, Pasión por la Psicología. Lo tiene todo en la cabeza, ella lo ha trabajado, ella es periodista, escribe de maravilla y hoy ha estado en el hospital con muy buenas noticias. Sí. Si no, no saldría ahora y no lo explicaría. No, exactamente, no tendría ganas de venir. Pero está aquí. Pero la prueba es ¿verdad? que está aquí. Y entonces, esa idea de la pasión por la vida, sí me gustaría, si puedes, que transmitas, porque ella escribió un libro muy interesante que es ¿Aún me queda? Aún tengo la vida. Porque aún tengo la vida, o sea, es mi lema de vida desde va a hacer 19 años que me trasplantaron de médula y porque realmente fue lo primero que dije cuando terminó el trasplante. Cuando terminó todo el trasplante, que llegó mi hematóloga, me dijo, Jimena, ¿te ha salido todo bien? Digo, pues mira, aún tengo la vida. Digo, es verdad, yo no sabía lo que era eso y creo que al final, no sé, creo que la vida en esas situaciones tan complicadas te muestra obviamente su lado más duro, pero te da las mejores enseñanzas. Yo, como bien sabes, yo me licencié en el hospital porque yo hice cuarto y quinto de carrera en el hospital, pero el máster en vida que me llevé fue espectacular. Entonces, desde muy joven aprendí a priorizar y tengo muy claro que lo que quiero hacer es aquello que me llena en la vida, que me hace feliz, que me saca una sonrisa. No me gusta tener la sensación de que estoy perdiendo el tiempo, porque la vida tengo muy claro y lo he vivido, que en un segundo te puede cambiar. Sé lo que es que te den una mala noticia. O sea, que pierda el Atleti no es una mala noticia. Me sienta mal, pero no es una mala noticia. Exacto, estamos acostumbrados. Entonces, eso no es una mala noticia, es un sentimiento, pero sí que es verdad que sabes lo que es una mala noticia, igual que sé lo que es que te den la mejor noticia de tu vida, que es tienes un donante de médula compatible. Entonces, ya a partir de ahí, ¿qué más le puedo pedir? Escribir tu biografía. Bueno, habrá que hacer la 2 o algo así. Todavía se acaba de nacer. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. En estas mínimas presentaciones quería dar la palabra a la directora médica del Hospital de Día Retiro. Aquí estamos en una calle que a mí me gusta mucho el nombre porque es de Navarra, que es Roncesvalles 2, que es Rosa Martínez, psiquiatra. Y, por favor, nada, para que nos recibas. Si Hola, simplemente daros la bienvenida a nuestra casa, ¿no? Es donde trabajamos, cuidamos y velamos por todos vuestros hijos, los que estáis ahí al fondo y de alguna manera estamos muy implicados en cuidar la salud mental y acompañar y respaldar a todos los niños con dificultades. Entonces, simplemente daros la bienvenida a nuestra y vuestra casa. Muchísimas gracias. Por ir acabando esto, porque dices, coño, a ver si cuando hablamos nosotros, ¿no? Que nos ayuda. No,
Yo conocí a Alfredo Santos, que luego resulta que es de los malistas como yo y que no nos gusta el pollo. Pero quitando eso, él es de la Leti, yo soy del Real Madrid, pero muy apasionados por la vida. Ya no vamos a cumplir los 65, no nos preguntéis por la jubilación porque ni se nos ocurre. Entonces le ponemos muchas ganas, mucha pasión. Él es arquitecto, yo soy psicólogo y es el presidente de Ginso. Y está Lola Sanz, que es la vicepresidenta. Y nos han creado una estructura muy importante para chicos que han cometido hechos que están tipificados como delitos y por tanto de reforma, chicos de protección, chicos que son complejos porque vienen de otros países y que equivocamente a lo mejor o no son llamados MENAs, menores no acompañados, y ahí nace un programa que se llama Recurra dentro de Ginso y ahí nace un centro con 96 chicos en Brea de Tajo, que estáis invitados a ir en grupúsculos y yo os acompaño encantados, Corazón de María 80, que es un gran gabinete, y este que es un hospital de día. Entonces yo, si os parece, Alfredo, pues nada, si puedes decir 2 palabras, te lo agradecemos. Esto es bueno así, de que no esté preparado para que... Sí, te cogen sobre la marcha, pero cuando uno está con Javier Urra, pues ya se sabe que pasan cosas de estas. Bueno, pues nada, nosotros somos un grupo, en fin, con mucha ilusión, somos un grupo multidisciplinar. Yo soy, en fin, arquitecto, un tío raro que ha caído aquí en paracaídas hace ya 24 años, que después sigo con mi vida profesional, en paralelo también, en fin, de arquitectura, pero he descubierto este campo que es apasionante. Entonces, pues damos gracias a poder venir todos los días en fin, a trabajar en algo que te apasiona. Eso es lo más grande que hay. Y entonces nos hemos encontrado Javier y yo desde hace ya bastante tiempo, 14 años, en que nuestra vida está basada en el compromiso y en la pasión, en la ilusión. Yo tengo 72 años y ni se me ha ocurrido pensar que a ver qué día, joder, me jubilo. Vamos, ni de broma, ni de broma. Yo mientras no haga el ridículo por la calle, pues vale, chico. Y nada, y en fin, muchas gracias porque en fin habéis venido. Pues vamos a dar hacer un evento más en esta línea que nos llena un poco a todos, que es lo de la ayuda hacia nuestros jóvenes que cada día más, por desgracia, pues están con estos problemas de salud mental. Y bueno, pues creo que saldrá bien, como siempre, porque siempre lo hacemos bien. Y a nuestros invitados que nos van a dar la conferencia correspondiente. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias porque ha venido. Y a la próxima pues les invitaremos también. Claro que sí. Alfredo, muchas gracias. Y luego ya presentaros, porque la verdad es que no, esto no es de cargos, ni de personas, ni de personalidades. Ahora estábamos hablando en el bar de enfrente con una chica que ha empezado a hacer prácticas y que yo la conocí en Televisión Española, que es la que te lleva al maquillaje. Y está haciendo ya prácticas con nosotros y estaba encantada, ¿no? Porque aquí parece mentira, pero en estas 3 sillas están Pilar Ponce, que es ni más ni menos que, primero, una mujer maravillosa. Segundo, un amor. Me ha traído un libro que es mío del 2006 y que dice que ha estado por Etiopía, por Angola, por Benín. Es emocionante. Y ella es la presidenta del Consejo Escolar, que es esencial en la Comunidad de Madrid. Y a sus lados tiene a 2 personas, a cual más encantadora como persona y más capaz como profesional. José Antonio Luengo, que fue el decano hasta hace 4 días, es decir, 3 meses, del Colegio Oficial de la Psicología, que empezó el primer día que llegó. Yo le conocía del Defensor del Menor y empezó el primer día y habló de ternura. Y entonces dijo, yo creo que el Colegio de la Psicología tiene que ser el colegio de la ternura, de la aproximación, del cariño. Y ahora cuando lo ha dejado, ha mandado un artículo que es buenísimo, ahora cuando tomemos el vinito a hablar con él, sobre la bondad. Estos temas son esenciales. Esto es la esencia. Entonces yo me abracé y le dije, eres genial. Y es José Antonio Rojas. Y Timanfaya, que es un nombre muy bonito, que es una mujer encantadora, que fue alumna, que es compañera, que está muy preparada y que ha sido la vicedecana y que el otro día en la fiesta, en la cena de psicología, se vio lo que es la institución y dar lo mejor de cada uno.
Cuando vemos una sociedad a veces tan crispada, cuando te llevan la contraria te ofendes, cuando hay que crear una fiscalía contra el odio, cuando hay que hacer que los médicos o que los maestros sean autoridad, este tipo de cosas generan una alegría profunda porque la gente como Alfredo y como yo queremos seguir. Pero queremos saber y estar tranquilos en que ya tenemos gente que lo va a hacer distinto y, ¿por qué no decirlo?, mejor. Sí pediría a Timanfaya que nos diga 2 palabras antes de que ya pasen los ponentes. Adelante, Timanfaya. Estas son las situaciones. Bueno, gracias, Javier, siempre por tus palabras y bueno, yo solamente tengo que decir que yo hoy no estoy aquí como nada, es indivisible, pero yo hoy estoy aquí como sobre todo como amistad y por el respeto, por el cariño y por la admiración que tengo a las 3 personas que van a hablar y que creo que es una oportunidad muy grande, única, de poder escucharos, así que eso es lo que puedo decir, que yo estoy encantada de estar aquí con todos Pues vosotros. muchísimas gracias porque tú representas ahora a 27.000 psicólogos. 22.500. En la cena del otro día le dije a la que tenía al lado, digo, ¿qué número tienes de colegiada? Dice el 42.000 y pico. Digo, Sí, joder, que- yo soy el 2002, estuve por irme a la cama. Bueno, y entonces, ahora Alicia, que tiene mucho poder, mucha fuerza, como habéis visto también de su padre, mucho criterio y mucho conocimiento, que tiene una labor preciosa como mujer, como esposa, como madre, con una gran responsabilidad, acaba de terminar psicología. Y eso merece, sí, un aplauso. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Bueno, para los que no me conocéis, yo soy Alicia Santos, soy la directora corporativa de Ginso. Hoy, además de todos los que estáis aquí, que sois muchos, hay mucha gente que nos está acompañando online. Detrás de vosotros hay una cámara para todo aquel que se quisiera conectar, que no perdieran la oportunidad de poder escucharos. A vosotros también les damos la bienvenida, a todos los que nos acompañan online. Y yo creo que, sin más, los importantes hoy sois vosotros. Os invitamos a que subáis y que comencéis con vuestra magnífica exposición, que todos tenemos muchas ganas de escucharla. Gracias una vez más a todos. En el chat, una cosita más, en el chat, si queréis hacer cualquier pregunta, al final se las pasaremos tanto a Pilar como a José Antonio para que os las respondan. Así que adelante y a disfrutar de esta ponencia. Bueno, pues vamos a hablar, lo hemos titulado Educar el reto. Estuvimos preparándolo, nos hizo Javier lo primero, muchísimas gracias por la propuesta. Javier, a todo el equipo de Recurre Ginso, a Alicia, que hayamos estado juntas en otras batallas, ¿no? Y siempre es un placer venir aquí. Y bueno, nos lanzó Javier la posibilidad de venir y de qué vais a hablar. Hoy venid a hablar, ¿no? Y luego ya nosotros, bueno, de qué vamos a hablar, ¿no? Y pusimos este título, ¿no?, de Educar el reto, que es el reto que tenemos todos por delante. Es un reto que tenemos también y que no puede desaparecer nunca como sociedad. Y es un reto que cada uno lo vamos viviendo o lo vamos sobreviviendo como podemos, ¿no?, de distintas formas. Se nos ocurrió plantear así este diálogo, que es un poco una reproducción de lo que muchas veces en un café, en una reunión, en una conversación telefónica tenemos, pues con algunos puntos yo que tengo menos tablas que ellos, pues tengo la chuleta por si acaso, ¿no? Que no se nos olvide nada. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estáis aquí, a los que estáis online y gracias pues por este rato. Esperamos que resulte de interés. Bueno, en primer lugar, Jimena, no sabes cuánto me alegro de la noticia, de que haya ido todo bien. Nos hemos conocido, hemos hablado mucho, hemos estado juntos en la Feria del Libro. Bueno, mi más sincera enhorabuena. Y a Alfredo decirle que yo conozco Brea de Tajo. Cuando Javier, yo estaba, yo creo que de secretario general del Defensor del Menor, tuvimos varias visitas allí. Estoy hablando de 2000,
Sí, pero yo creo que empecé ahí por allí en 2008, 2009 y bueno, fue una auténtica aventura ver ese centro tan fantástico y sobre todo para dar cobertura a esa necesidad que estaba muy limitada en esos momentos, ¿no? Y por señalar alguna cosa más, está mi amiga Irene por ahí también, patrona de la Fundación Aprender, que es un encanto, con la que hemos trabajado mucho. Y bueno, yo coincido con lo que se ha comentado aquí, que nosotros venimos encantados con la idea de hablar y de provocar también. Provocar ciertas... Hoy me han confundido con Ernesto, que es un piloto de globos aerostáticos, y entonces no me importaría a mí mucho de vez en cuando cambiarme por él, ¿verdad? Pero no tengo esas habilidades. No sé si tengo alguna, pero esas no. Tenemos otras. Pues vamos a ello. Vamos a ello. Nos acompañan también Yoya Dilacho, que es vocal de la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos, y José Luis Castellanos, que ha sido hasta hace poco presidente de Educación y Familias, que son dos de las federaciones de asociaciones de familias más importantes que tenemos en la Comunidad de Madrid. Entonces, os doy las gracias también por estar aquí y además del resto de amigos y de gente que nos acompaña. Y el primer punto que nos habíamos planteado es la familia como primera escuela, porque al final el primer sitio donde se educa es la familia, ¿no? Y sin embargo vemos y observamos y hablando, ¿no? Vemos distintas cuestiones que nos preocupan en este primer espacio, ¿no? Por ejemplo, yo hay una cosa que yo creo que yo ya me la he escuchado ya decir alguna vez, ese momento en el que te das cuenta de decir, ay, es que hay una diferencia esencial entre tener hijos y ser padre. Porque vivimos en una sociedad, ¿no? Un poco así de esta modernidad líquida de la que hablamos, de los check, ¿no? Yo hago check, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho tal, pones el check y te quedas tan tranquilo. Y entonces, bueno, pues tú tienes hijos, les llevas al centro de salud, les llevas al cole, que no se tengan que llegar a un caso de absentismo, les das de comer, les vistes, tal, tac, check, check, check. Y servicios sociales no se lleva a tus hijos de casa. Has cumplido todo, ya está, has tenido hijos. Ser padre es otra cosa, ¿no? Ser padre te requiere decir, joder, mira, es que estaría tan tranquilo tirado en el sofá y le dejaría la pantalla para que no me la pegue, pero es que a lo mejor te requiere levantarte del sofá y que el niño no esté con la pantalla y estar tú jugando con él, ¿no? Ser padre te requiere, pues, plantearte una serie de cosas del día a día, de la vida, de lo que estás haciendo teniendo, ¿no?, a tu hijo en el centro en lugar de tener tu comodidad y tu facilidad. Pero esto haciéndolo con un equilibrio. Dice Gregorio Luri que él añadiría 2 derechos más a la Carta de Derechos de la Infancia. El derecho a tener unos padres imperfectos y aprender a amarlos como son y quererlos así. Y el derecho a tener unos padres tranquilos, que es tan importante tener padres tranquilos, ¿no? Yo he pedido que me acompañaran aquí mis amigas y compañeras de batallas como madre, que el día que me meten en el grupo de WhatsApp yo veo madres imperfectas. Digo, eso es lo que yo necesito, madres imperfectas, por favor. Porque en medio de toda esta vorágine, la dictadura del tiempo, el cómo hacemos las cosas, el sentido de culpa y no de responsabilidad que llevamos muchas veces, etcétera, tenemos este doble tipo, ¿no? Decía el otro día una amiga mía, el modelo de padre de desapego. Digo, sí, el padre aparca niños, que le aparca en el cole a ver si le educan allí, punto pelota. Y el modelo de padre helicóptero, padre cortacésped, o madre, que está todo el rato encima del niño, tanto que no le deja ni crecer, ¿no? Como el cortacésped. Y que acaba ansioso el niño, ansiosa la madre y ansiosos todos. Y que nos va llevando de un lado a otro, y muchas veces sin tener la capacidad de encontrar un punto de respirar profundamente y tener el equilibrio, que al final lo más importante es abrazarlos y quererlos. Escuchaba el otro día una situación en la radio que cuántas veces no me he sentido yo ahí, oye, el planazo, vamos a ir al teatro, vamos a hacer no sé qué, me les llevo a los niños y van a tener esta experiencia, tal, no, con esa también historia de los check, de todo lo que vamos a hacer con nuestros hijos. Y de pronto ha sido un
horror salir de casa, hemos acabado gritando tal, pero ¿qué queríamos? ¿Pasar un buen rato con nuestros hijos o tener el check de me les he llevado al teatro también y han hecho eso, han hecho una cosa más, ¿no? Vivimos con esas presiones, con todo eso y a veces yo lo siento muchas veces, ¿no? Aquí, más como madre, nos pasa la vida por encima y les pasa la vida por encima a nuestros hijos. Y al mismo tiempo, ¿no? Tenemos esa ansiedad y al mismo tiempo tenemos ese momento en el mes de marzo, el mes de abril, en el que hablas con una directora de escuela infantil y te dice, nos están trayendo niños ahora para ver si les podemos tener abril, mayo, junio, para que antes de que entren en el colegio, donde el niño tiene que entrar comiendo solo, andando, con control de esfínteres, hablando, etcétera, les ponemos al día. Porque llevan 2 años y medio en casa, en un parque, muchas veces con el móvil canguro, sin hablar, con problemas de motricidad, sin comer solos, etcétera. Con un modelo de tiranía del tiempo, de responsabilidades sobre responsabilidades, con la gran falacia de la conciliación que nos está llevando a todos a un camino en el que al final se nos olvida de verdad, como sociedad, poner en el centro a la persona y en nuestro caso además poner en el centro al niño, ¿no? Que como dice Javier, no son el futuro, es que son el presente. Pues esto de educar es muy... Esto es muy difícil. Yo si me atrevo a estar aquí delante de todos vosotros es porque he tenido la oportunidad, bueno, no ya de ser padre, seguramente un padre mediocre, sino fundamentalmente porque he trabajado mucho con familias, he trabajado mucho con niños, con adolescentes, con docentes y demás, y les he escuchado mucho. Y he estado con ellos en los momentos más duros, cuando han vivido situaciones muy dramáticas unos y otros, cuando la muerte ha estado presente, cuando la enfermedad ha estado presente. Y entonces uno va acumulando ideas en la cabeza mientras la vida discurre. A mí, si me lo permites, Pilar, me gustaría indicar que yo voy a intentar mojarme, porque con algunas ideas, ¿no? Esta idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no me parece que sea correcta. Hay muchos tiempos pasados que han sido terribles para el planeta, para el ser humano y demás, ¿no? Sin embargo, hay algunos elementos de tiempos pasados que han sido probablemente los motores de que el ser humano se haya desarrollado como se ha desarrollado y que estemos hoy donde estamos y que incluso hayamos alcanzado cimas u objetivos que ahora ponen en cuestión al propio ser humano. Voy a poner algunos ejemplos. En este país, porque esto es muy importante. Nosotros podemos decir que España o que la educación en España está así o asá, o le podemos una nota, la infancia tiene estos problemas, la adolescencia tiene otras. Podemos hacer muchas referencias y algunas de ellas serán más atinadas que otras porque estén basadas en datos e investigación. Pero cuando nosotros hablamos de España, de nuestro país y del complejo proceso, de la compleja tarea de educar, tenemos que poner encima de la mesa algunos elementos que no son pequeños. No todos somos iguales. En España hay un 26-27% de personas que viven en riesgo de exclusión y de pobreza. Esto significa que casi 3 de cada 10, en fin, estas conversaciones que a veces tenemos de que dónde vas a ir de vacaciones o qué has hecho el fin de semana y que les producen un dolor en el corazón tremendo como para salir corriendo porque no se pueden permitir absolutamente ni siquiera pensar en este tipo de cosas. Y en esa población hay muchos niños, niñas y adolescentes. Por tanto, nos queda en torno a un 70%. 7 de cada 10 personas
teóricamente vivimos de una manera razonable. Unos tienen más, otros tienen menos, pero disponen de los elementos esenciales para no solo los servicios públicos y demás, sino, es decir, que no se consideran unos seres de rincón, de zona oscura. Pelean por tener mejores prestaciones en su vida, por educar bien y demás. Pero claro, educar en las condiciones en las que viven muchas personas que están en riesgo de exclusión y de pobreza es muy difícil. Claro, yo le puedo decir a esas familias, ¿no? Les puedo decir cómo tenéis que hacer las cosas, cómo tenéis que plantearos esto, pero claro, es que es mucha gente que llega a casa a las 9 y a las 10 de la noche. Agotados, efectivamente, en el mejor de los supuestos. Niños que viven la exclusión, que viven la pobreza, que igual tienen un dispositivo móvil, no digo que no, pero que saben perfectamente lo que es estar en el otro lado, al otro lado de la valla, donde casi nadie te quiere. Entonces, cuando nosotros hablamos en muchas ocasiones de cómo educar, casi nos estamos refiriendo más a este otro grupo de 70 de cada 100 o de 7 de cada 10, que al menos nos escucha y nos dice, ostras, a mí esto de ser un padre tranquilo me resulta interesante, porque yo soy muy nervioso. Y cogen esa idea en fin, y mejoran a partir de ella, ¿no? Segundo elemento, ¿hemos estado así de mal en nuestro país? Bueno, pues lo que dice la investigación, el informe, los informes que se presentan cada año en el Congreso por parte de las organizaciones y demás, es que hemos estado entre el 20 y el 30% de personas que no tienen nada, estamos. Es decir, que evidentemente las crisis que hubo en 2008, 2012 y demás crisis económicas nos fulminaron y sobre todo fulminaron a los más importantes. La educación tiene mucho que ver con lo contextual, con cómo vivimos las personas, las posibilidades que tenemos. Cuando yo veo a compañeros míos que meten en redes sociales fantásticos estudios, investigaciones sobre la importancia de tener libros en casa o de leer con nuestros hijos y demás, me gusta leerlo, pero siempre pienso, pero hay 3 de cada 10 que eso de los libros dicen, esto es una marca de whisky, porque no tienen dinero para comprar, porque no han tenido ese sustrato en su vida. Pero ¿qué cosas han ido a peor en nuestra vida como organización social? Y esto vale para España y vale también para lo que consideramos el norte global. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Australia, tal vez, y demás, ¿no? La calle ha desaparecido como espacio educativo. Es verdad que no todos los niños, no todas las personas vivimos en Madrid, en esta ciudad. Hay personas que viven en Segovia y viven en los pueblos. Hablo de Segovia porque estuve destinado allí un tiempo y era fantástico esto de ir por la mañana debajo del acueducto a tomarte un café antes de entrar al trabajo, ¿no? Pero lo que nos dicen las proyecciones es que ahora mismo hay 7 de cada 10 personas que vivimos en grandes ciudades y esto va a ir a 8 de cada 10, 80 de cada 100, etcétera, etcétera. Entonces, la calle desaparece y desaparece un espacio que siempre fue un espacio educativo muy ligado a este concepto del que nosotros hemos hablado, que es el concepto de la tribu. La tribu, el sitio, la calle donde los chicos jugaban, las madres tiraban el bocadillo con el papel envuelto, o te decían a casa que hay que cenar y estas cosas, pero entre todos nos apoyábamos, los mayores ayudaban a los pequeños, les hacían la vida imposible también, toda esta serie de cuestiones. Pero la calle ha desaparecido como espacio educativo y somos, otro elemento, somos muchos menos en las familias. No es lo mismo tener 4 hijos que tener 1. No es lo mismo tener 5 hijos que tener 2.
Muchos de los conflictos, ya acabo, estoy introduciendo algunas cosas, muchos de los conflictos que vemos en la escuela en materia de convivencia obedecen a algo que es de perogrullo, y es que los chicos lo que no aprenden en casa porque no tienen con quién, lo tienen que aprender en la escuela. Y es la resolución de los conflictos. Con los hermanos hemos aprendido siempre, los pequeños, yo era pequeño, claro, yo era muy chivato, pero porque mis hermanos mayores me hacían la vida imposible. Pero ¿qué vamos a hacer? Estas cosas son así. Y luego tu madre pues te creía, ¿no? Y estas historias. Pero lo cierto es que había muchos conflictos. ¿Por quién entra antes al baño? ¿Por qué no sé qué? ¿Por no sé cuántos? Todas estas cosas son fundamentales. Aprendemos a resolver conflictos a base de conflictos. Si no los tenemos, no aprendemos. Y si no los tenemos en casa, porque no tenemos hermanos. Pero yo no estoy criticando a las familias que deciden tener un hijo único, ni mucho menos. Pues solo faltaría. Hay hijos únicos que son fantásticos, seguramente casi todos. Lo que quiero decir es que como sistema se está resquebrajando algo que es absolutamente fundamental e importante en la educación, y es la relevancia de las experiencias que tengamos. Entonces, muchos chicos y chicas llegan a la escuela sin haber vivido una frustración, sin haber sentido lo que es el dolor porque no te salen bien las cosas, por no llevar la razón o sencillamente o por no salirte con la tuya. Y llegas al colegio, porque claro, la calle tampoco existe. Y llegas al cole y entonces te enfrentas a estas situaciones y aparecen conflictos y desavenencias que son más difíciles de resolver que cuando hay una experiencia previa. Y luego, y apunto esta idea para seguir alimentando este discurso. Y luego mirad, vivimos una época en la que hay al menos dos contradicciones o dos paradojas en relación a la educación que son muy, muy potentes y que pueden llegar a ser devastadoras. Una de ellas es que probablemente de este 70% de papás y mamás que escuchan o que leen la prensa o que leen algún libro o que van al cole a ver cómo van sus hijos, es decir, gente que está interesada en hacer las cosas bien. Los otros también están interesados, pero seguramente no tengan tiempo, no tengan destrezas o habilidades. Bueno, pues estos 7 de cada 10 o 70 de cada 100 probablemente no haya habido nunca una generación de padres tan informados sobre cómo educar. Sin embargo, seguramente no haya habido nunca una generación de padres tan angustiados. Y esto es tremendo, porque teóricamente la información te da seguridad. Y sin embargo, la información y el modus vivendi al que se refería, el cómo vivimos, al que se refería muy bien Pilar, está generando una inseguridad tremenda, esta tiranía de la felicidad, esta tiranía de hacer cosas, esta tiranía basada fundamentalmente en chequear, en decir he hecho esto, todas estas cuestiones. Mira, yo recuerdo una vez, he dicho que me callaba, pero ahora se me cayó. Yo me acuerdo una vez que estuve hablando con José Luis Pazos, que fue presidente de la Federación Giner de los Ríos y de CEAPA también, me parece. Y recuerdo que un día me decía, mira, José Antonio, yo soy de esos padres que cuando llega a casa por la noche, lo dijo con sarcasmo, ¿no? Dice, cuando llega a casa por la noche y cuando me cruzo con un hijo mío y le digo, ¿qué tal? Y él me dice bien, digo, menos mal que no me dice mal, porque es que no tengo ni tiempo, ni ganas, ni para preguntarle por qué. Entonces, en ese momento me expando, digo, fabuloso, ¿no? Es que esto es verdad, es tal el ritmo tremendo. Y la segunda contradicción que tiene que ver con la familia, con la educación, no solo la educación en casa, sino también en otros contextos, es que caímos en su día, caímos absolutamente de manera abrupta, caímos además no de pie, caímos de golpe, con la crisma, con la historia de la llegada del mundo digital.
y el mundo digital nos abrazó a las familias, nos ha abrazado, y algunos llevamos trabajando desde el año 2000 con esta historia, es el año 2025 y seguimos diciendo las mismas cosas que ya decíamos en aquel entonces. Nos han abrazado en un mundo en el que teóricamente estamos hiperconectados, la comunicación se echa de menos. Estas son cuestiones, ¿verdad?, de una relevancia importante. Y vinculado a esto, ¿no? Dos cosas muy importantes, porque hablábamos de la calle, pero vinculado a la calle está también el tema de la empatía. Ahora mismo, un estudio en Andalucía, ¿qué es lo mejor para la convivencia? Pues de 4.000 encuestados, 3.700, la empatía. Y coges a cualquier niño donde sea, empatía es saber ponerte en el lugar del otro y viene muy bien para la convivencia y te lo explican perfectamente, da igual donde estemos. Pero en este ritmo que llevamos hemos acabado vaciando las palabras. Pero oye, yo casi prefiero que, como cuando dice mi suegra, oye, qué campechano es el pequeño, ¿eh? Pues a veces se nos olvidan estas cosas. Tenemos la generación de jóvenes, de alumnos, que mejor sabe definir lo que es la palabra empatía y, sin embargo, que por estarse comunicando a través de pantallas están perdiendo esa capacidad empática de estar al lado del otro y sentir, le estoy haciendo daño, se le están humedeciendo los ojos, tengo que controlar mi discurso porque esto que digo le está doliendo. O un caso muy, muy sencillo que nos cuentan en muchos coles, dice, claro, dos amigas, una le dice al otro, oye, qué bien que estoy saliendo por este chico, la otra le pone cualquier tipo de emoticono por WhatsApp. Ah, entonces nos ha alegrado, a ver si es que le gustaba a ella, a ver si es que no sé qué, a ver si no sé cuál, y de pronto tenemos un conflicto. Porque en lugar de coger y contárselo en persona y que la otra vea, oye, qué bien, qué contenta estoy de que salgas con este chaval, qué maravilloso y tal, han hecho 3 comentarios, 2 emoticonos fríos por las redes o por WhatsApp y no se han entendido y no se han percibido de verdad, porque no tenían ese piel con piel, ese estar en el parque, ese estar jugando, ¿no? Cada vez lo vemos más, cada vez nos lo trasladan los centros, los estudios, etcétera. Son cosas que tenemos que cuidar, porque hablamos de convivencia, pero se nos olvida, ¿no? Dentro de las grandes palabras y las de legislación de convivencia, el observatorio de convivencia, todo tal. Convivencia es convivir, vivir juntos. ¿Qué necesitamos para vivir juntos? Esa empatía no es la receta perfecta para... No, esa empatía es la capacidad que tenemos que tener para entender al otro, no solo ponernos en su lugar como tal, ¿no? de yendo a la RAE, sino de ser capaces de tener además un comportamiento cívico en el que entendamos, oye, y los derechos del otro, y respetarle, y unos valores que compartamos, que sepamos qué valores también les queremos trasladar a nuestros hijos y cómo se lo trasladamos. Que nos cambien el sentido de culpa por el sentido de responsabilidad y por sentirnos referentes, que también es tan importante, ¿no? En las familias es que somos los referentes, ¿no? Yo sé, las charlas que doy de navegación segura siempre lo digo, a ver, pero ¿cuántas veces no nos descubrimos diciendo en qué momento me he convertido en mi padre, en qué momento me he convertido en mi madre? Si es que se nos queda grabado a fuego, pues esos son los referentes que vamos a ser, ¿no? Y además, con el tema de las redes, tenemos un dato extraordinario. Hicimos un cuestionario sobre el tema de navegación segura, uso de redes, etc. Preguntamos a los adultos, profes y familias, y muchos profes familias, ¿no? Si crees que conoces los riesgos de Internet. Nos contestan que sí, el 32%. El resto, poco, no sé, tal, nada de nada, ¿no? Preguntamos a los chavales, ¿crees que tu familia conoce los riesgos de Internet? El 64%, más del doble, nos dicen que sí, que su familia es quien conoce los riesgos de Internet, que su familia es quien sabe, porque hicimos varias preguntas, ¿no?, de este tipo, que su familia es quien sabe cómo funciona el móvil, que su familia es la que sabe tal, que les van a orientar, que les van a decir, los chicos confían en nuestro criterio. Y los chicos confían, por ejemplo, en el caso del móvil, en que, oye, esto me lo ha dado mi padre, me lo ha dado mi madre, que es la persona que más me quiere en el mundo, y nunca me daría una pistola cargada. Con lo cual, esto no es una pistola cargada, porque me lo ha dado mi padre. Y mi padre me quiere y se preocupa, y mi padre es el que sabe lo que hay aquí. Y cuando preguntamos a los padres, las madres, a los profes, la respuesta viene a ser que pase de mí este cáliz, por Dios, porque no tengo la capacidad de ayudar a mi hijo con esto. Y son cuestiones en las que tenemos que trabajar. Y vinculado a esto también, otra cuestión súper importante
Se hizo un estudio hace tiempo en España, los temas de el acoso, etcétera, tal, salen los resultados. Una cena con tiempo de calidad en familia reduce hasta un 74% las posibilidades de que tu hijo sufra acoso escolar. Es un programa que, vamos, se ha hecho aquí, pero en Estados Unidos llevan como 20 y tantos años con el tema del programa de una cena en familia. ¿Qué pasa? Cuando tú encuentras un tiempo de calidad con tus hijos al día, o si no puedes al día, el fin de semana, porque como bien decía José Antonio, me acuerdo un día me trajo un taxista a casa, usted viene del consejo escolar, le voy a hacer una pregunta, digo, vaya por Dios, es que tengo este problema en casa con mi hija, me cuenta tal, un taxista llevándome a las tantas, salíamos del colegio de docentes, ¿de acuerdo? Digo, hombre, tengo este problema con mi hija, le pasa esto, mi mujer, no sé qué, no sé cuál, digo, hombre, usted me está llevando a las 10 y pico de la noche a casa, es taxista, veo el día que tiene libre, tal. Yo entiendo que usted lo de cenar con su hija y su mujer todos los días para ayudarla lo tiene muy difícil. Pero en la semana intenten buscar un tiempo de estar en familia, que eso les va a ayudar muchísimo. Pero así por estar, no, porque estás mirando a los ojos de tus hijos y les estás conociendo y estás creando ese punto de sentir el puerto seguro en casa, de que sepan que estás, de que el día que vienen revirados del colegio y te has sentado con ellos y les has mirado a los ojos, dices, a esto y le pasa algo, vamos a ver si lo suelta, ¿no? Y no sé quién decía un día, dice, y es que encima te lo dicen en el momento, en el peor momento de todos, pero es el momento en el que tienes que dejarlo todo, parar y esperar a que te lo cuenten, ¿no? Pero prestar esa atención de mirar a los ojos de nuestros hijos, conocerlos, reconocerlos cada día, saber cómo vienen, saber qué les pasa y darles un espacio para que nos cuenten las cosas, porque si no al final el chaval acaba detectando pero si con la prisa que tiene, hablando con unos compañeros del cole me decían que el día que vamos a cenar brócoli, digo, bueno, el día que vamos a cenar brócoli es el día de cenar brócoli, no pasa nada, pero habrá otros muchos días y muchos momentos en los que tengamos que ser conscientes y hacer ese esfuerzo de tener ese tiempo de calidad, de mirarles a los ojos y de que ellos sepan que estamos ahí. Y habrá un momento de la adolescencia, esto nos pasó estas Navidades, estábamos con el hijo de una amiga, Jano, ¿no? Con los pelos por la cara, tal, no sé qué, que estamos cenando con Pilar, hombre, ven, habla con nosotros, tal, no la quieres preguntar, está que sabe educación y tal. No, mamá, pero ni con ella ni con nadie, es que soy adolescente y no me apetece. No pasa nada. Ese ser padres, yo creo que tiene que ser el estoicismo también de aguantar y estar ahí en esos momentos y estar con ellos y acompañarlos. Porque yo cada vez que escucho a José Antonio, ¿no? Cuando nos cuentas las cuestiones, las visitas a los colegios, etcétera, ¿no? Y la cantidad de veces que hay que decirle a un profesor, ponte a la altura de tu alumno, mírale a los ojos y pregúntale, ¿cómo estás? Y para esperar la respuesta. Porque no lo hacemos entre los adultos. Preguntarle a alguien, oye, ¿qué tal estás? Y pararnos a escuchar qué nos cuentan. Porque cuando te callas te cuentan cosas. Aunque seamos todos muy educados y vayamos a la carrera, ¿no? Y muy políticamente correctos. Pero cuando te paras y le has preguntado a alguien, ¿qué tal estás? Te cuenta cosas. Y a nuestros hijos, y como dice José Antonio, ¿no? Muchas veces a los profes, a sus alumnos, cuando das esos espacios, pasan cosas. Y no es la gran receta, ¿no? No es la quinta esencia de la psicología infanto-juvenil, pero es importante. Y cuando estamos con ese 30% trabajando, ¿no? en zonas súper complicadas, que te cuentan la historia que tienen, que te cuentan tal. El otro día en un colegio a las 5 de la tarde me dicen, tienes que venir a contar esto, estamos muy preocupados. Digo, ¿pero quién va a ir? Digo, ¿usted está segura? La directora del colegio. Sí, por favor, les doy una merienda y me vienen los padres. Digo, bueno. Oye, 40 familias, padres, madres, abuelos, no plural general, abuelos, señores, que estaban preocupados porque había habido varios casos iba a decir, bueno, se habían pasado los chavales tema de pornografía, había varias cuestiones del colegio, estaban muy preocupados y allí estaban todos en una zona complicadísima con familias de ese 30% que estaban ahí a ver qué podían hacer y con la preocupación además de la directora del cole diciendo, mira, es que no quiero que se vayan de vacaciones sin que te escuchen, es que no quiero que se vayan de vacaciones sin unas recomendaciones mínimas y sin que vean
que esto es un problema de verdad, ¿no? Y a mí eso me llena de esperanza porque veo que tenemos una preocupación serena, la directora del centro, los padres, los abuelos, las madres que estaban allí, por ver qué podemos hacer, ¿no? Y por entender de verdad la dimensión de los problemas que afrontan nuestros hijos. Si me lo permites, en relación con el tema de los problemas de nuestros hijos, no sé si nos va a dar tiempo a hablar de intentar dilucidar si estamos peor ahora que antes o si se les ha ido la pinza definitivamente o si son blanditos. Intentaremos dar alguna observación a este respecto, pero hay cosas que ya sí se saben a ciencia cierta y es y esto es una buena noticia, es decir, lo mismo que hay centros educativos que con los mismos recursos, con los mismos medios, con las mismas posibilidades que el centro que está al lado, hacen cosas absolutamente fantásticas y espectaculares y cambian mucho el destino de sus alumnos, de sus alumnas, del propio centro, lo cual nos indica que no es solo una cuestión de recursos o ni siquiera de competencias, sino de actitud ante el reto que tengo. Yo creo que la mayor parte de los padres son buena gente y lo intenta hacer bien. Y lo hace bien. El problema es que esta sociedad tan marcada por el dinero como referencia esencial, por el capital, por el egoísmo, el individualismo, y nos ha embutido como el tejido de una morcilla, nos ha embutido en un ritmo de vida que nos permite hacer las cosas que podemos hacer y hay otras que no podemos. Y entonces, cuanto más criticamos a los padres que quieren hacerlo bien, estamos todavía dificultando más la mayor parte de los chicos y de las chicas van a salir de todo este marasmo de vida que tenemos y van a salir bien. El problema es que como seres humanos, dentro de 15 años nos vamos a parecer muy poco a lo que somos ahora. Y eso para mí es un problema y esto está relacionado con cosas que ya se saben. Y vamos a poner algún ejemplo. La adversidad, el dolor, el sufrimiento no es malo per se. Hay una parte de una letra de canción de Serrat que dice no es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. La adversidad está en la vida, lo quieras o no, lo quieras, y esta suerte de ocupación mental de los padres, porque a mi hijo no le pase nada, esto es una de las mayores agresiones que hay a la posibilidad de que los críos crezcan precisamente nutriéndose de las dificultades. Cuando hablamos de la adversidad, estamos hablando de la dificultad, estamos hablando de perder, estamos hablando de no ganar, estamos hablando de no conseguir lo que tú quieres y toda esta serie de cosas, y estamos hablando de saber cuál es tu sitio. Esa es la adversidad. Timanfaya me ha escuchado este ejemplo y yo creo que tú también, pero me parece que vosotros no. Yo era un niño feliz con 10 años, con 3 hermanos por arriba, con mi padre, con mi madre, personas encantadoras y demás, hasta que un día, después de circunstancias ligadas a la enfermedad, a mí, mi hermano Gerardo me dice que mi padre se ha muerto. Y yo dejé de ser un niño feliz. Yo, al día siguiente, yo decía, pero ¿y mi padre? Y cuando volvía al colegio, buscaba la referencia de dónde me iba a buscar él cuando salía del cole, porque él estaba siempre esperándome y ya no le vi más, nunca. Esto puede parecer de perogrullo, nunca le volví a ver. Con 10 añitos, nunca le volví a ver. ¿Me convertí yo en una persona vulnerable? Seguramente, no lo era.
pero seguramente entré en esa situación de vulnerabilidad porque empiezan a faltarte cosas. La vulnerabilidad no es en sí mala, porque la vulnerabilidad lo que hace es, en general, elevar las posibilidades de acción del contexto en el que esa vulnerabilidad ha emergido. Salvaguardando y respetando absolutamente la memoria de las personas fallecidas por la DANA, la vulnerabilidad de esos pueblos, ¿qué generó? Olas y olas y olas de gente andando por la carretera con sus cubos, sus escobas y sus palas para ayudar. Esto es un elemento fundamental. Cuando yo vivo aquella experiencia y la repaso y la repaso, no me voy a enrollar, en otras ocasiones lo he especificado más, hay un profesor que me ayuda de manera especial, mis hermanos, por supuesto, mi madre, los vecinos, personas encantadoras, en esa situación de vulnerabilidad, de profunda adversidad, incluso de trauma. Aparece eso que se llama resiliencia, pero no la mía, sino la de los demás. Esa capacidad de los demás por ayudarte, por volcarte, no por compensar, sino por darte lo que ellos podían darte para que fueras un niño conectado con la vida. Y una de las cosas de las que más se habla con esta suerte de generaciones de padres helicóptero, de padres cortacésped y demás, es que nuestros niños y niñas son muy blanditos. Mi teoría es que quienes somos blanditos somos los padres. Porque al final lo que hacemos es estar permanentemente elucubrando que si le pasa algo, que no se traumatice, que no viva, pero esto llega a unos niveles, que a los 3, 4, 5 años, un mordisco, un capón, una zancadilla, supone que un padre llegue al director y le diga: mi hija está sufriendo acoso escolar. tócate las narices. No, claro, y a partir de ahí, échale en este caso, alimento a esa historia. La idea de la fragilidad de nuestros chicos y chicas es una idea potente porque son frágiles y se van a caer y hay que levantar. ¿Esto significa que debamos exponerles a la adversidad? Ahí te dejo y demás. No. Lo que significa es decirle, cuando llegue la adversidad, macho, esto es así. Y yo estoy aquí a tu lado, pero no llevas razón. ¿Pero es que me ha quitado el...? No la llevas. No llevas razón. Y estas cosas... Lógicamente estoy hablando de conversaciones que podemos tener con niños de 5 o 6 años. Eso a un chico de 18 años no le hablo de esta manera, ¿no? Pero este es un elemento muy, muy importante. Y ya termino. Un riesgo es... o sea, no hay mayor riesgo para la protección que la sobreprotección. Y luego otro elemento que ha aparecido, y esto ya estudios... sobre todo desarrollados en Estados Unidos, ya nos lo avisaban a los europeos, es que estamos creando un mundo de buenos y de malos. Pero lo bueno somos nosotros. Y este mundo polarizado, esto es el principio del fin. No hay posibilidad de decirle a nuestro hijo, oye, es que no llevas razón, joder. Es que en este conflicto que tú me estás exponiendo, yo estoy oyendo tu versión, pero seguro que hay otra versión. Claro, si llega el otro progenitor y te dice, vaya hombre, a ver si ahora quien va a tener razón es el otro niño, al que no conoces. Este tipo de cuestiones generan un entorno de yo, y después yo, que es muy difícil luego de superar. Sí, bueno, de hecho en el Foro por la Convivencia de 2023 lo dedicamos en el Consejo Escolar a convivencia y salud mental. Teníamos allí el orientador, el universitario, psicólogo, psiquiatra, todos allí en la mesa.
La gran conclusión, ¿no? Que como dice un poco de perogrullo, la gran conclusión es que es cierto y vemos en nuestros niños y en nuestros jóvenes ese incremento de cuestiones vinculadas a la salud mental, pero es más cierto todavía que una gran parte de esos problemas son falta de tolerancia a la frustración, que es lo primero que tenemos que trabajar. Como decía José Antonio, entre otras cosas, que la vida es así y va a ser así. Pero además vinculado a otra cuestión súper importante, ¿no? Que es saber aprender del error y verlo como una oportunidad, una posibilidad para aprender y mejorar. No pasa nada, ¿te has equivocado? O sea, ¿en qué te has equivocado? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué mejor que revisar un examen, saber dónde te has equivocado, qué has aprendido bien, qué has aprendido mal y qué puedes hacer mejor la próxima vez y dónde fallas, dónde están tus debilidades? No pasa nada. Es un símbolo, ¿no? Un factor de aprendizaje. Pero ese aprender del error nos cuesta y nos cuesta mucho. Y eso vinculado, y el tema de la tolerancia a la frustración, a una serie de cuestiones, que de hecho yo creo que ya vamos a acabar haciendo un grupo que se va a llamar Apología de la Memoria, pero de la memoria de verdad, ¿no? Porque hemos pasado de la lista de los reyes católicos a no tener ni idea de dónde está la calle de donde vive nuestra abuela, con la memoria, ¿no? La memoria nos hace falta, igual que nos hace falta el esfuerzo. En la vida y en clase, desde luego. Nos hace falta esforzarnos. Oye, la vida no es una tacita de Mr. Wonderful. La vida es otra cosa. Y si nuestros hijos se quedan recluidos a que la vida es esa frase redondita de Mr. Wonderful, pues van a tener dificultades y van a tener falta y no van a saber tolerar la frustración y van a tener un montón de problemas y les tenemos que enseñar otras cosas. El valor que tiene el esfuerzo, saber esforzarse, saber que consigues las cosas y además con otra cuestión más, oye, es que lo has conseguido tú. Lo has conseguido esforzándote, lo has conseguido practicando todos los días, lo has conseguido de tal forma, ¿no? Que también eso refuerza esa autonomía del niño que muchas veces pedimos. Y esa memoria, ¿no? Que decimos, digo en general, pero que nos hace falta, porque ya pasando un poco a la parte de escuela, ¿no? Tú tienes que saber, ¿no? El aprender a aprender, las competencias, etcétera. Tienes que vincular un montón de conceptos y hacer un montón de cosas, pero necesitas tener una base de conocimiento de fondo. No podemos menospreciar la memoria como se está menospreciando en muchas partes de nuestro sistema educativo. Los chavales necesitan conocer y necesitan tener esa base. Me acuerdo de una discusión con uno de mis mejores jefes, con José María Lasalle, me decía: es que no cabe la filosofía en un tuit. Y yo le decía, pienso, luego existo, te cabe en un tuit. Digo, claro, para escribir pienso, luego existo, te has tenido que leer tropecientos mil libros y haberle echado muchas horas de reflexión a la vida. Y luego ya escribes un pienso, luego existo, con una base, con un conocimiento, con un fundamento que cambia la historia de la filosofía, ¿no? Eso es lo que nos falta. Nos creemos que hemos puesto esa frase redondita y estupenda y tiramos para adelante, pero ¿y qué hay detrás? ¿Qué hay debajo? Que también es esa parte un poco dentro ¿no? de todas estas cosas que nos falta, ¿no? El arraigo, y que los chavales echan de menos y nos lo dicen, es que necesitan referentes. Es que vemos la diferencia, por ejemplo, un chico que está en la ESO, que le falta un referente, que le falta un profe con el que sentirse identificado, que no se encuentra, que te dice, es que por mi clase pasaban un montón de profes y ninguno sabía ni mi nombre. Es que me he sentido que yo no era nadie. Y de pronto van a un taller de formación profesional básica y después de unos años te dicen, es que yo quiero ser como mi profe, es que quiero ser él. Porque me siento identificado, porque me ha salvado, porque me ha mirado a los ojos y me ha preguntado lo que pasaba, porque me ha conocido, me ha reconocido y porque me ha ayudado y ha estado a mi lado, ¿no? Y esa cercanía que hace falta y esos referentes que los chavales te los están pidiendo. Y les podemos dar referentes positivos o podrán buscar otro tipo de referentes, como nos pasa en muchas cuestiones o como nos pasa, por ejemplo, en uno de los temas que más nos están preocupando últimamente, son las relaciones afectivo-sexuales. O sea, yo recuerdo y tengo grabada la cifra en una de las veces trabajando con Alicia, ¿no? Y con Ginso, cuando empezamos a analizar el tema de la violencia de género, y resulta que la franja de edad en la que más está creciendo es de 14 a 21 años, creo que era. Una sociedad en la que estamos consiguiendo que descienda, erradicar, visibilizar, ¿no? Y atacar la violencia de género en nuestros jóvenes crece. ¿Por qué? ¿Qué referentes tienen? ¿Qué referentes tienen cuando el resto de la sociedad está consiguiendo luchar contra eso?
Pues está muy claro. Cuando tú vas y empiezas a escuchar las canciones y te paras un segundo a escuchar la letra, y me acuerdo un día, yo uso mucho el taxi, entonces yo me acuerdo un día en un taxi que dije, menos mal que el trayecto es corto porque me pego con este señor, o le pido que cambie la radio o algo, ¿no? Empiezas a escuchar las canciones, empiezas a escuchar tal, empiezas a ver cosas, o escuchas a Marina Marroquí que te cuente, ¿no? Aquello. Que es que nosotros pensamos que los chavales nos preocupa, ¿no? Que empiezan a tener el primer contacto con la pornografía con 7 años, que los cumplen el año que viene, los nuestros, chicas. 7 años empiezan a tener el primer contacto con la pornografía. Y nos preocupa. Pero a mí me hablan de pornografía y tengo en la cabeza el póster de Playboy que tenía mi tío Florencio en el taller. Y la película que tu amigo, del hermano, del primo, de no sé quién, ponía el día que estábamos todos los amigos solos en casa y que casi nos reíamos ahí. El Canal Plus con la línea que te decían, si pones un folio así lo ves, si pones un folio así lo ves, tú estás como un gilipollas con tus amigos, ¿no? Y resulta que lo más flojo que hay es que el año de la manada, lo que estaba de moda, la tendencia eran violaciones grupales. Y a partir de ahí, todo lo que nos podamos imaginar. Entonces, no es un problema, no es un problema de adicción a la pornografía, no. Es un problema de adicción, de vinculación a la violencia que se ve, que se traslada a través de la pornografía. De relaciones violentas que nos acaban llevando a chicos frustrados y que entienden las relaciones con esa violencia y de mujeres violentadas, que cada vez encontramos más ginecólogas que te dicen, es que en la primera visita me dice, ¿por qué me tiene que doler? Es que no te tiene que doler. Y si está pasando esto es que hay un problema. Y vamos desenterrando cada vez más cuestiones súper complejas y que además, como decíamos, dentro de 25 años seremos otra sociedad distinta, pero nosotros, para mí, es difícil estar a la zaga de nuestros chavales, ¿no? Lo único que podemos hacer es acompañarlos, quererlos, estar con ellos y llegar hasta donde podamos con serenidad. Porque de nuevo, como decía antes José Antonio, si es que lo queremos hacer bien, si es que lo hacemos bien, me echa la bronca siempre Carmen Morillas y ya he puesto un Warner cuando empiezo las charlas sobre navegación segura, pero claro, son temas que me gustan, lo digo así como con mucha vehemencia y tal, y me dice Carmen, parece que les has echado la bronca y los que han venido son los más interesados. Digo, es verdad, entonces ya pongo un warning, digo, oye, perdonad, es mi tono de voz, no quiero regañar a nadie, pero intentamos hacerlo lo mejor posible. Y como dice mi profe de disciplina positiva, cuando digo, ay, es que he hecho esto, no sé, y me dice, mira, hija, si todos los niños van a tener su traumita, que ya está bien de preocuparnos, que nos volvemos locos, ¿no? Pensando en si les vamos a dejar un trauma, ¿no? Van a crecer, van a salir adelante, o como te dicen algunas veces, que ningún niño duerme con sus padres con 18 años, tú no te preocupas, ¿no? Es uno de los ejemplos que se suele poner. Esto es muy importante, esto que está comentando Pilar. O sea, nosotros tenemos... Una cosa que iba a decir. Es que nadie les dice a estos chicos que la pornografía que ven es Star Wars, es ciencia ficción. Cuando salió Superman, hubo niños que se intentaron tirar para ver si volaban como él. Y hubo problemas, y hubo avisos, y hubo medios y tal que decían, no, o sea, que no volamos. Por mucho que queramos, no volamos. Y ahora están viendo esto y nadie dice, mira, es que todo esto es Star Wars. Es como Superman y no existe y no pasa en la realidad. Y nos falta ser muy claros con estos mensajes y con estas cuestiones. No. Iba a comentar que esta es otra paradoja. Es decir, en un mundo donde el boletín oficial del Estado marca una referencia de lo que es la violencia de género, de lo que son las violencias contra la infancia, en un mundo, en nuestro país, donde es necesario hacer una ley que se promulga en el año 21 contra las violencias en la infancia, para prevenir contra las violencias en la infancia, tenemos que plantearnos qué suerte de circunstancia paradójica se está produciendo, porque estamos lanzando un mensaje, ya digo, de boletín oficial del Estado diciendo estos son nuestros valores, pero luego hay elementos que influencian la mente de nuestros hijos que marcan otros valores. Voy a poner un ejemplo de un programa que ya no está, se fue hace relativamente poco, pero hay otros de este tenor. Se llamaba Mujeres y Hombres y Viceversa.
bueno, en este programa podías ser tronista. Ser tronista significa estar en una suerte de silla como esta y si eres chico, chico, y si eres chica, chica, y podías elegir entre 3 chicos o chicas a los que habías conocido en unas fiestas y estas cosas. Tócate las narices. Es decir, aquí estamos hablando de las relaciones humanas y demás. Bueno, pues esta Emma, que es una presentadora, sí, que esto negaré que lo he dicho, pero tiene más peligro que un nublado, le dice al chico, sí. Paciencia. Está grabado. He dicho que negaré que no, pero es guapa y es una tía que es una profesional. Digo que tiene más peligro que un nublado porque lo que quiso fue generar, oye, a ver, este chico, claro, le decían, decide y no decidía. Y entonces ella le dice, oye, pregúntales algo a las 3 y a ver qué te dicen y a ver si esto te da a ti un sello de que, oye, me quedo con esta que es. Entonces este chico se queda así pensando y dice, así fue, dice, ¿habéis ido alguna vez por Torremolinos o por ahí? Escucha, esa fue la pregunta con la que él quería, claro, el silencio que se produjo, incluida la mirada silenciosa de Emma, a la que yo quiero con locura, fue profundo. Lo que quiero decir es, ¿qué modelo estamos mostrando a nosotros? Ahora no ven hombres y mujeres y viceversa, pero ven otros reality shows de esta naturaleza. Es decir, en el que este tema del cómo entendemos la relación del género, del respeto y toda esta serie de cosas, está en plena incandescencia en cada una de las cosas. Pero sobre todo yo quería indicar, porque vamos a ir dando paso a las preguntas, si no parece mal, sobre todo un asunto, bueno, y lo que quiera, por supuesto, concluir Pilar, pero yo con esto concluyo. A mí me parece que no estamos tan mal. Es decir, no estamos tan mal como sociedad. Lo que pasa que vamos a ser muy distintos. Los padres vamos a ser muy distintos. Los chicos jóvenes de 16, 18, 20, 22 años, hace nada ha habido una investigación de estas de campo en que han intentado, una investigación que ha intentado dilucidar por qué los chicos no hablan por teléfono. Y entonces ellos y ellas dicen, es que a mí me genera ansiedad hablar por teléfono porque no sé la respuesta que voy a dar, me genera cierto nerviosismo. Sin embargo, con el texto yo borro, quito, pongo, meto emoticonos y toda esta serie de cuestiones. Esto lo dicen ellos, no llaman por teléfono. Bueno, esto no tiene por qué ser malo. Lo que quiero decir es que estamos cambiando de una manera muy significativa. Decidme de todos los que estáis aquí, ¿cuántos felicitáis los cumpleaños llamando por teléfono a la persona que cumple años? Bueno, pues muchos. Porque es otra generación. Pero hoy en día, pero todas muy jóvenes, absolutamente. Pero hoy en día nos es más fácil meter 4 o 5 emoticonos y hasta el punto incluso, perdonad, ya voy a contar esto, que cuando yo llamo a una amiga mía o a un amigo para decirle, oye, que te llamo, me pregunta, oye, qué alegría, y me pregunta, ¿pero te ha pasado algo? Y digo, no me ha pasado nada, que quiero hablar contigo. Y dice, no, a ti te ha pasado algo. Y entonces es muy difícil salir de ese bucle. Vamos a ser diferentes. No lo estamos, la gente de la calle, los padres, las madres, no lo quieren hacer mal, no lo están haciendo, pero no tenemos una sociedad que piense probablemente en que el valor de la bondad, se ha dicho antes, es un valor que hay que rescatar y hay que poner encima de la mesa. La empatía, esto yo lo tengo escrito, está sobrevalorada, porque efectivamente nos aprendemos como un lorito que yo me pongo en la piel de los demás, pero es que no basta con eso, es que tengo que acercarme, es que tengo que ayudar. Las personas bondadosas son valientes y defienden al débil, son autónomas, son empáticas y simpáticas al mismo tiempo, saben perdonar y pedir perdón. Saben escuchar. Ese es el liderazgo.
Cerca de casa hay un colegio, como no voy a decir pecador, que pone un cartel así enorme que pone con unos niños que salen. Cuando digo enorme, es enorme, que puede tener de alto 10 metros, por otros 10 de seremos líderes. Ese es un mensaje a los padres. Y yo pregunto, ¿líderes de qué? ¿Líderes de yo estoy por encima de ti? ¿Líderes de la soberbia? ¿Líderes de que yo tengo más importancia que tú? A mí eso me da, vuelvo a utilizar el refrán, más miedo que un nublado. Emma, esto va por ti. Pues mira, yo 3 cosas y además compensar también en qué les formamos. Cuando vivía en Angola teníamos allí un centro de formación profesional enorme. Poco después de acabar la guerra, una necesidad de formación de todo tremenda. Y las empresas nos decían, mira, queremos a vuestros chavales, yo entonces trabajaba con los salesianos porque son limpios, puntuales y responsables. Si la máquina no la saben usar, ya se la explicaremos nosotros, ¿no? Hemos estado los últimos 2 años trabajando el tema del abandono educativo, la orientación, qué hace falta, formación, etcétera. Por más vueltas que le damos para ver qué hace falta en la España de 2025 y no en el Angola de 2004, ese limpios, puntuales y responsables, con todas sus características y todo lo que engloba, sigue estando ahí. Al final hay cosas mucho más sencillas de lo que nos imaginamos cuando estamos pensando en educar, ¿no? Se suma el pensamiento crítico, se suma, como decíamos antes, la tolerancia a la frustración, etcétera. Pero a veces tenemos que ir un poco a la esencia y a lo básico para pensar en cuando afrontamos ese reto de educar para qué, para cómo, ¿no? Y ver qué tipo de personitas se van creando y van creciendo. Luego 2 mensajes en positivo. El lunes tuvimos una sesión de trabajo de lugares de convivencia. Ha estado también con nosotros José Antonio participando. Y Chema, director del San Gabriel de Carabanchel, cuando acabamos dice, yo quiero añadir una propuesta, nosotros hacemos estudios y al final hacemos propuestas de futuro para trasladar a la consejería y a toda la comunidad educativa. Dice, quiero hacer una propuesta, la alegría. Digo, a ver, ¿cómo ponemos esto en un texto para enviar a la consejería? No eras tú, ¿no? Bueno, ¿conoces a Chema? Ya, ahí está Pilar para redactar luego. Dice Carmen Morillas, la presidenta de la FAPA, eso no es comer payasito, ¿eh? Todo eso no es desayunar payasito todos los días. Digo, no, efectivamente, hablamos de la alegría, como ese sentido que ahora se refería también José Antonio, de que no es solo empatía, de que es simpatía, ¿no? De esa visión de intentar ayudar al otro, de ser generosos, de estar dispuestos, de ser bondadosos, ¿no? Esa alegría que tiene un sentido, un fondo, una profundidad humana de verdad, que nos hace tanta falta y que es tan importante y que sí que es uno de los factores que puede ayudar a la convivencia en los centros, ¿no? Esa alegría que va más allá, que es simpática, que conecta con el otro. Y una frase también muy importante que nos dejó hace unos números en la revista Debates Guillermo Fesser, que nos decía, es mejor emocionar que impresionar. Tenemos que educar a nuestros hijos para que sepan emocionar y no vivir en ese educamos líderes pensado en impresionar y que difícilmente nos llevará a un buen sitio. Pero no os vayáis. Perdón, que como estamos retransmitiendo... Bueno, perdón. muchísimas gracias. Estábamos en la otra sala, os hemos escuchado. Sois una maravilla por contenido, por personas, porque tenéis autoritas para decirlo y porque al final de esta tarde lo que quedará es la emoción. No lo que se ha dicho, sino lo que ha llegado, ¿no? En ese sentido, al corazón. Deciros que el otro día subí al campamento de peregrinos, que está en la parte de arriba del Escorial. Me llamó la atención negativamente que estaba con 60 monitores. Y la primera pregunta, estábamos con su director de fin de semana, Recurre a Ginso. La primera pregunta es, si unos padres se separan y la patria potestad lo ostenta uno y el otro quiere llevarse al niño del campamento... Segunda pregunta, ¿qué pasaría si una de las niñas que tengo asignadas me dice que es abusada en su hogar?
Pero en mi época preguntábamos qué pasa si hay una tormenta, qué pasa si te pica una víbora. En fin, es que estás en un campamento. Entonces estamos posicionados ante lo negativo. Tengo la impresión que decía José Antonio que las cosas en general van bien, la gente es maja, somos majos. Hay 4 que no lo son, pero son realmente, se les nota mucho, ¿eh? Mucho, mucho. O sea, por la forma de mirar, por la transparencia y por la forma de ser. Creo que vamos a dar paso, si les parece, tanto a las personas que están online como a ustedes, para que sean ahora los partícipes y si ellos lo consideran, den la respuesta. Sí, yo lo único que disculparme porque tenemos 2 micros solamente, entonces haremos un poco encaje de bolillos para que se os escuche a vosotros también en casa, la gente que está conectada online, y también para que podáis dar respuesta con ello. Entonces, si queréis vosotros, cualquiera de vosotros, plantear algún tema, alguna pregunta, algo que os apetezca compartir, simplemente. Hola, primero enhorabuena y gracias. ¿Vale? Yo soy Patricia, madre absolutamente imperfecta, docente de adolescentes desde hace casi 20 años y comparto con vosotros muchas cosas, de verdad. Lo de la empatía y lo de la simpatía. Yo trabajo en un cole en Tetuán, en donde la educación está en el cole por una parte, por supuesto, porque nos aparcan a los niños, y en la calle está la educación que hay en la calle en un barrio de Tetuán. Que ahí es verdad que hay unos papás que no llegan a su casa y los niños están en la calle con pues unas bandas o con unas realidades que están viviendo que no les toca, pero es la sociedad que tenemos y el barrio en el que se vive, porque es el barrio de Tetuán con todas sus consecuencias, que ha sido así siempre. Y nosotros vemos, vamos, yo como madre y como docente allí, que es que hay un montón de cosas que se nos escapan absolutamente. O sea, en mi colegio tenemos a los agentes tutores, día sí, día no, porque cuando no hay una pelea que han venido unos estudiantes de otro colegio, de un conflicto que ni siquiera ha empezado en el colegio, sino que ha empezado en las redes sociales o lo que sea. Y yo pienso que yo voy todos los días a mi colegio con una sonrisa, me equivoco muchísimo. El otro día pisé a un niño de infantil y casi me entra un trauma y me dijeron mis compañeras, no te preocupes, nosotros hemos pisado a muchos y no les han muerto, no les ha pasado nada. O sea, comparto completamente eso de que hay que acompañar, pero hay que dejar que se estrellen. Entonces, pues sí, por supuesto. Claro. Sí, una cosa que no se ha dicho y hay que decir es que a la escuela le estamos pidiendo en general como sociedad muchas más cosas de las que la escuela puede desarrollar diariamente, porque se le pide efectivamente todo, se le sigue pidiendo pues lo que sería la generación de competencias en materia disciplinar, para que los chicos vayan cumpliendo etapas, vayan titulando y lleguen bien a la FP o bien a la universidad en las mejores condiciones, y eso lógicamente es muy razonable, pero se le pide al mismo tiempo, ojo, que es verdad, se le pide al mismo tiempo que sea el garante de cómo responder bien a situaciones de violencia de género entre adolescentes, cómo responder bien a situaciones de acoso escolar, cómo responder bien a la posible injerencia de bandas en la vida de los chicos, cómo responder bien a situaciones ligadas al uso de pantallas, uso problemático de pantallas y dispositivos digitales, cómo responder bien a las situaciones de maltrato infantil. Todo esto, el legislador dice, es que el legislador es muy listo siempre, muy listo. Lo que dice es buscar a ver cuál es el chivo expiatorio más tonto que puedo encontrar. Y al final lo que hace es lanzar balones fuera, porque claro que todas esas cosas hay que hacerlas, pero yo tengo que intentar dotar de cierta coherencia a la cohesión social, a la organización social y demás, para que entre todos nos sintamos verdaderamente tribu. Pero claro, el legislador le dice, el centro educativo tiene que hacer esto. Tiene que desarrollar protocolos para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto y para hacer esto. Y es de obligado cumplimiento. Y tiene el tiempo que tiene.
no se eliminan asignaturas para hacer este tipo de cuestiones. Digo esto porque a los docentes, tú me lo has escuchado muchas veces, Pilar, a los docentes tenemos que aplaudirles mucho más de lo que lo hicimos, porque en general es gente muy competente. Ahora, estamos en un punto de inflexión en que, fíjate que a mí me preocupa mucho, lógicamente, determinados entornos que social, cultural, económicamente son muy... En un maremán de papeles. Sí, pero por otro lado, el docente, te he dado la de cal, pero ahora te voy a dar la de arena. El docente tiene que saber que está 175 días al año, 7 horas al día con esos chicos. Y entonces no puede exclusivamente pensar en que es un impartidor de una asignatura. Eso en el siglo XIX o en el XX podía valer, en el XXI ya no lo es. No lo es porque ¿dónde se educan los? Insisto, la calle ya no existe. En casa hay las posibilidades que hay, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pero la experiencia que tenemos es que están haciendo un esfuerzo muy grande para generar entornos sistémicos donde los chicos pues vean entornos dialogantes, donde no llegamos a todo, pero llegamos a mucho. Pero solo quería decir una cosa en relación al tema de las familias o de la violencia, que nos preocupa mucho. Probablemente no haya habido, esto lo he comentado en muchas ocasiones, no haya habido una sociedad más intolerante con la violencia que esta. Nunca. O sea, si hablamos de prevalencia o de incidencia del maltrato infantil o de la violencia de género o de la muerte infantil y demás, y nos vamos 20 años atrás, vamos, porque no se medía. Algunas cosas no se medían. Lo que pasa es que una sociedad que lucha contra la violencia expone la violencia. Y te la enseña y te dice, mira lo que está pasando, mira lo que es, mira lo que pasó allí, mira lo que ha pasado en la India, mira lo que ha pasado en Ucrania, mira lo que está pasando en Gaza, mira lo que está pasando en Siria, mira. Y entonces, al final, tienes la sensación de que nunca hemos estado peor. Pero esto es ciertamente paradójico y al menos hay que tener esta lucecita de decir, bueno, pero yo voy a hacer lo que pueda para que en mi clase mis alumnos sientan que cuando yo estoy con ellos están en una tribu donde les cuido y donde voy a generar modelos que permitan a los chavales sentirse cuidados y atendidos y queridos, muy importante. Y yo creo que nos falta... En este reto de educar nos falta una cosa más. Tengo un amigo director que dice, yo el primer día de reunión con los padres les digo, en este centro os aseguramos la mejor formación posible. Vais a tener la mejor formación para vuestros hijos. Pero en educación o vamos a medias o no vamos. Creo que nos falta buscar, ¿no? El año pasado hablábamos de tendiendo puentes familia-escuela, etcétera. Nos falta ir buscando esos puentes y esos puntos de encuentro en los que la familia y la escuela seamos capaces de ir a medias en la educación de los hijos, con las competencias y las capacidades que tienen unos y con el amor, el compromiso y la preocupación que tenemos otros, ¿no? E ir intentando buscar ese momento y esas situaciones en las que buscamos. El otro día, una alumna de grado de primaria me preguntaba que por qué en el instituto era importante que los padres participasen en el centro educativo y por qué tenían que estar y tal. Bueno, ya en el instituto, era de primero de grado, y dice, ya en el instituto ya tenemos un conocimiento, podemos hacerlo nosotros y tal, ¿no? Luego me decía el profe, dice, te ha hecho la pregunta como alumna, no como futura profesora. Claro, mi respuesta fue clara, digo, mira, si el problema que tiene ese chico, esa chica, es un problema grave, más les vale haber estado en comunicación, haber hablado y haberse preocupado y haber estado los padres ahí antes de que se llegue a una consecuencia que no tiene vuelta atrás. ¿O no te parece? Hombre, en ese caso, digo, pues es que llegamos a ese caso, ¿no? Entonces, a veces se nos olvida por el camino, antes de tener que llegar a ese caso, todas las pequeñas cosas que cada día podemos ir trabajando y sumando juntos. O otro ejemplo muy sencillo. Hemos mandado a los centros educativos hace unos meses un cartelito súper sencillito para imprimir en un folio, prohibido el móvil.
Nos cuenta un director de centro, dice, estoy allí en mi despacho y veo que viene el padre como un Miura. Y a mitad del pasillo se para, tal, no sé qué, empieza a mirar y tal, y ya salgo, digo, buenas, venía a hablar conmigo. Dice, ¿qué le pasa? No, es que es verdad, ¿el qué? Dice, no, es que es verdad que está prohibido el móvil en el centro. Dice, bueno, esto lo prohibió Esperanza Aguirre en 2007, pero sí, está prohibido de verdad. Ah, entonces nada. Dice, bueno, ¿pero qué le pasa? No, es que me ha dicho mi hijo y yo venía, claro, pero si está prohibido y es verdad, nos dicen los profes, tengo que pelear con el niño cuando le quito el móvil y con el padre cuando le quito el móvil. Haber puesto un cartel ha evitado esas peleas, porque el padre se da cuenta que es verdad, que existe la ley y que lo cambia, ¿no? A veces hay pequeños detalles que nos van educando un poquito a todos y que nos ayudan. Pero antes de llegar a esos puntos, yo creo que entre todos tenemos que devolver el respeto al profesorado, la confianza, que son profesionales cuando entramos. Confiar también desde la parte del profesorado en que las familias lo único que buscan es lo mejor para sus hijos, como de la forma que cada uno buenamente puede, ¿no? Crear esas... De hecho, en este encuentro que hicimos, que se llamaba Tendiendo puentes entre la escuela y la familia, la palabra que más salió, ¿no?, en una nube de estas que hicimos fue confianza, ¿no? Nos falta también un poco tener y reforzar esa confianza que debemos tener unos en otros para seguir, ¿no?, viviendo en sociedad. Pues, creo que hay más preguntas. Sí. Una sola cosa, decir para tu tranquilidad que el viernes... ¿Habéis cortado el ese, no? No. El viernes, Jesús Álvarez y yo vamos a hacer una entrega de premios. ¿Sabes a quién? A Emma García, en el Palacio de Santoña. O sea que se entiende que lo tuyo ha sido una introducción para generar... Bueno, Tú no se lo cuentes. pero además esa es una sociedad que se ha creado, porque recordar que dijeron, va a caer porque es el amante de Basile y tal, y siempre decían que iba a caer. Yo no sé si es la amante de Basile, pero Basile se fue y ella sigue. O sea, quiero decirte, recordar que cuando yo fui defensor del menor, justo antes de que tú llegases del secretario general del defensor del menor, salió el caso Ricky Martin. Ricky Martin, una niña, un perro y una mostaza o un tal. Y se demostró que todo era falso. Todo el mundo creía haberlo visto, pero jamás se emitió. Es decir, es una sociedad que, bueno, a veces transmitimos con mucha rapidez y a lo mejor hace falta también un punto de serenidad. Aquí hay una madre que está aquí y nos ha traído ahora un tríptico precioso, ¿no?, de cariño, de afecto, de agradecimiento al trabajo que se está haciendo aquí en el Hospital de Día. Y entonces dice agradecimiento, perdón, bueno, todo este tema, ¿no? Lo intentamos aquí y en el centro terapéutico residencial y tanta gente y en tantos lugares se hace gracias y como decías, con los padres, Pilar. Y bueno, ¿os imagináis también ser padres perfectos? Sería insoportable. No sé si tenemos preguntas de... Sí, tenemos varias preguntas y también quería poner un poco en valor lo que se ha estado diciendo, ¿no? María Belén Bello dice, bravo, más alto se podrá decir, más claro no, gracias, 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 en letras mayúsculas. Y luego, entre otras, hay varias preguntas bastante interesantes. Voy a coger una al azar que me han ido pasando desde la otra sala. Una de ellas sería, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos a utilizar correctamente las redes sociales? Yo creo que los padres ahí nos perdemos porque somos los primeros que no sabemos ni usarlas, ¿no? O sea... Mi charla dura 1h30, entonces voy a intentar resumirlo. 3 cosas. Sí, no. Mira, yo hay varias cosas que solemos decir, ¿no? Por un lado, las guías del Consejo Escolar están muy bien, por si las quieren utilizar. También aprovecho guías de navegación segura para docentes, familias y alumnos, actividades, etcétera. Pero bueno, hay varias cuestiones. Una de las preguntas que realizamos, y no es mía, es de Diego Hidalgo, autor del libro Anestesiados, muy bueno, es ver cómo pensamos las redes sociales. Cuando tú le preguntas a un padre cuántas puertas tiene la habitación de tu hijo, una que da al pasillo, a nadie se nos ocurre abrirle a nuestros hijos una puerta para que salgan entre cuando quieran, estén con sus amigos, metan gente en casa y tal. ¿Y en el móvil? ¿Cuántas puertas hay en el móvil? ¿Cuántas veces entran, salen y tienen chavales en casa y les están viendo? Porque además, por lo que vemos por los últimos datos, el comportamiento que tienen los chicos en las redes es un comportamiento de riesgo, de hacerse amigos, de poner la cámara con gente que no conocen, etcétera. Son cosas que tenemos que educar y formar para que lo eviten, ¿no? Entonces, entender esos riesgos que hay. Trabajar con ellos, por ejemplo, el tema de
de que sepan pensamiento crítico. O sea, uno de los ejemplos que ponemos también, ¿no? Si tú crees que si empiezas a buscar 257.000 TikTokers diciéndote y explicándote perfectamente por qué la Tierra es plana, fastidiado estás como no encuentres 300.000 que te digan que la Tierra es redonda porque el chico te dice, mira, es que lo he encontrado, ¿no? Hay que desarrollar el pensamiento crítico, que sean capaces de valorar y de ver lo que hay en las redes, que sepamos también el analfabetismo de las redes, porque tú buscas bolso un día y tienes el bolso todos los días en el teléfono. Entonces, uno de los trucos que hace una de las autoras de las guías que trabaja con nosotros es decir, oye, vamos a buscar lo mismo, tú y yo en TikTok. Claro, a ti te sale versión de reggaetón y a mí me sale versión Madonna porque somos generaciones diferentes. Hacer esos juegos para que también los chicos empiecen a relativizar y a ver lo que hay. Ese pensamiento crítico de ver, bueno, ¿qué dicen las redes? Pero oye, vamos a irnos a fuentes oficiales, verificar las fuentes, ver qué hay, jugar también cuánto tiempo has estado. Hoy, papá, tampoco es tanto tiempo, pues vamos a estar un par de horas tú y yo en el sofá hablando de lo divino y de lo humano, a ver si es poco o mucho tiempo. Prácticas como qué saben las redes de ti y hacerlo primero los mayores. Porque tú le pones a tu hijo que sabe las redes de ti con un Facebook horas descargando información sobre ti. Dice, joder, mamá, no sabía que tenías esa vida. Claro, los niños nos ven y dicen, es mamá y a veces casi hasta una edad no saben ni nuestro nombre, ¿no? Le pones todo lo que saben y lo haces con ellos. Vamos a ver ahora qué saben de ti, hijo, las redes. Tenemos un montón de actividades en los que se les va ayudando a chocar un poco con eso. Y luego entender una cosa súper importante. FAT, hoy se llama FAT Juventud, ¿no? Que era la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, Proyecto Hombre. Entidades que trabajaban en los años 80 con las drogas, hoy trabajan con las adicciones comportamentales. Y este padre, si lo ha hecho, es porque lo tiene claro, pero tenemos un problema, que en los años 80 el padre del chico heroinómano no tenía un pico de heroína en el bolsillo, pero hoy todos tenemos un móvil en el bolsillo. Y tenemos que ser muy referentes y sentirnos referentes en lo que hacemos. Aparcar el móvil cuando llegamos a casa para estar y conectar con nuestros hijos y no estar todos en la mesa con el móvil, porque de nada te sirve hacer una cena en familia si cada uno está con su móvil. No, el tiempo de calidad con ellos, tener la capacidad de nosotros. Es que es muy importante, pues será muy importante. Déjalo fuera y se suena. Sales un momentito en la entrada, lo coges, vuelves y te controlas. Autorregularnos nosotros, lo primero, es esencial. Y esa referencia se les va a ir quedando y les va a ir marcando. Bueno, y ya tendría para ahora. La familia como factor protector, obviamente no. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de aquí en la sala o quiere compartir alguna? Pues os voy a pedir el favor que a modo de cooperación le paséis el... Vale. Soy orientadora y madre de familia numerosa y profesora en un cole. Y lo que sí que me estoy dando cuenta últimamente es que hoy hemos tenido una reunión del paso de primaria a secundaria, ¿no? Y hablábamos también de las familias que incluso en el ocio del tiempo libre teníamos dificultades a la hora de hacer los grupos de clase, ¿no? Porque los padres enseguida dicen, no ponle con este, porque como nos vamos de vacaciones en verano juntos, pues así mantenemos la relación todavía, ¿no? Y los niños y sobre todo los adolescentes van cambiando de gustos, entonces ahí empezamos a tener esa dificultad. Y luego también como orientadora sí que me estoy dando cuenta de la insensibilidad que van teniendo los chavales según van creciendo por todos los contactos que tienen, ¿no? Pues con las redes sociales, con violencia, con videojuegos, y que ya nada les asombra, nada. Entonces tenemos que meter muchos programas de sensibilización para trabajar con ellos y que algo les duela, ¿no? Y eso sí que nos está costando mucho y como madre también veo esa dificultad. Y que muchas gracias por todo. Muy bien, pues hay un par de cosas que yo diría en relación a lo que has comentado. Los padres de hoy no, a diferencia de lo que pasaba con los padres de antes en relación a los hijos, que sabían mucho de dónde se podían meter sus hijos y demás, los padres de hoy no tenemos ni idea del mundo en el que ellos se desenvuelven. Ni idea. Pero por mucha capacidad que tengamos para seguir, para mirar, para indagar, o sea, esa brecha que en este caso no habla de incompetencia del adulto, porque el adulto ya se maneja bien con los dispositivos, con los ordenadores, pero sin embargo no alcanza en absoluto al mundo donde...
esto es un elemento importante que los padres debemos saber. Entonces, sin embargo, lo importante de la red es que en la red está la vida. Y de la vida, los padres sí sabemos mucho, o casi todo. Digo esto para diferenciar, es decir, seguramente no sepamos cuánta pornografía pueden ver o qué tipo de pornografía, porque no la vemos o no accedemos a ella, pero no nos hemos caído de un guindo en flor y podemos ver lo que hay. No sabemos lo que hay en TikTok si no estamos en TikTok y por lo tanto, ergo solución, tengo que estar en TikTok. Es que esto es... Si me permites una sí. cosa, que es una de las recomendaciones también que hacemos, estar en las redes e incluso pedirles a sus amigos. Porque hay una cuestión, ¿no? Y pasa muchas veces, ¿qué perfil más mono, qué mona mi hija, estas poesías, estas canciones que pone? Bueno, eso es que tiene otro perfil para estar con sus amigos. Pero no pasa nada, porque con lo que está diciendo José Antonio, hacen lo mismo nuestros hijos si saben que estamos en el pueblo, que estamos en la ciudad o que nos hemos ido un fin de semana fuera. El comportamiento es igual, lo hemos hecho nosotros. Claro, si iban nuestros padres el fin de semana y decíamos fiesta. En las redes sociales no estamos. Y ellos dicen fiesta. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Tenemos que estar, aunque solamente sea para que sepan que estamos, como cuando estamos en el pueblo, ¿no? Y nos cruzamos por casualidad. ¿No? Perdona. Sí. No, sobre todo quería insistir en una idea, y es que nosotros con nuestros chicos tenemos que hablar de estas cosas a calzón quitado. Y tenemos que hablar con ellos no cuando tienen 5 años, pero a los 8 o 9 ya tienen capacidad para saber. Y tenemos, primero, no tenemos que darle la charla, esto es muy importante. Tienen que ser conversaciones de 4 o 5 minutos, donde digamos, mira, yo, hijo mío, Miguel o Pablo, yo no sé lo que tú sabes, pero la policía no es tonta. Quiero decir que te vas a meter en muchos líos. Porque en las redes hay mucho follón y te vas a meter. Si quiero que sepas que yo estoy aquí y que me tienes y que vas a ver esto y vas a ver aquello. Y quiero que sepas que alguna vez será hasta razonable que explores y mires. Pero procura siempre ver las situaciones que te generan a ti inquietud y desasosiego y contarlas conmigo. Que yo no te voy a reñir. Que yo te voy a escuchar y voy a procurar darte pocos consejos. Los padres no podemos ser abuelos cebolletas de nuestros hijos. Me decía a mí un chaval de 15 años llorando un día porque la chica con la que salía del mismo curso ya le había dicho que quería ser amigo suyo. Y yo le decía, joder, qué mal y tal. ¿Y has podido hablar con tus padres? Y me decía así el pobre, dice, con mi padre. Y digo, ¿y qué te ha dicho? Y dice, joder, que hay muchos peces en el mar. Digo, tócate las narices. Ya no te vuelve a decir nada. Si tú le dices eso de los peces, porque dirá, ¿pero qué peces? No, pero escúchale y di, pues chico, qué mal tienes que estar. A mí esto también me pasó y yo lo pasé fatal. Pero qué mal tienes que estar. Pero claro, no se te ocurre decir es que son todas iguales, que no sé qué, que no sé cuántos. Es decir, que a veces tenemos unos latiguillos ahí. Muy importante, con el adolescente es mejor hablar no cara a cara, porque va a bloquearse en perfil, así. Y preferentemente mientras paseas un poco. Y no dar muchas charlas. Pero es verdad lo que dice Pilar, y acabo, que ellos, esta generación tiene una posibilidad de meterse en situaciones complicadas multiplicada por la enésima potencia si la comparamos con otras. Porque la calle daba lo que daba, que eran peleas, es que nos hemos tirado piedras, joder, en nuestra época éramos brutos hasta decir basta, y subíamos a los árboles y nos pegábamos unos piñazos de 3 pares de narices y a veces estábamos en alguna banda y fumábamos y estas cosas. Joder, tuyo. Pero no, es que utilizo y lo peor es que es verdad,
Pero ellos van a entrar en numerosos escenarios que no van a controlar, que no van a ellos están preocupados un día porque tienen ansiedad, y si yo no he generado, porque sienten que se sienten mal, y si yo no he generado un mínimo espacio para que él tenga confianza conmigo, con su madre o con la pareja, la que sea, para decir, oye, ¿qué me está pasando? Pues lo va a buscar. Y quien le va a decir eso, pues es que no sabemos lo que le va a decir. Y una cuestión. Algo, pero, primero, nos acompaña Fernando Escudero, su mujer. La familia Escudero es quien son los dueños de este edificio que tiene 105 años. Y arquitectónicamente, además, a Alfredo siempre le ha llamado la atención algunas cosas, ventanales, etcétera. Y es un trabajo. Y decir públicamente, porque es importante, que llevamos 3 años muy cariñosos, muy bien acogidos. Y digo, que Fernando ha estudiado psicología, también se ha graduado. Y por lo tanto, genial. Y a lo que decía José Antonio, solo decir una cosa. Yo, 35 años en la Fiscalía de Menores, algunos chicos es porque han roto unos cristales, otros es porque han violado y otros son porque han matado. Yo lo que hacía siempre a la policía es quítele los billetes y déjemelo. Y esto yo los montaba en mi coche. Salíamos, Arturo Soria le decía al chaval, ¿te puedes fugar en un semáforo? Yo no voy a salir a correr detrás de ti. Más que nada porque no lo voy a alcanzar. Entonces, pero es que lo que decía José Antonio es muy importante, porque tú estás hablando así. Y en un coche, si se me permite la expresión, es casi como un útero materno. ¿Por qué le cuenta tanto la gente las cosas a los taxistas? Pues porque la gente no le... La gente no cuenta la intimidad a sus amigos, lo cuenta un señor que cree que no va a volver a ver. O sea, esta es la verdad. Y entonces hablábamos y entonces el chaval descargaba, pero no es agresivo. En el centro que tenemos en Vera de Tajo, y lo que hacemos es mucho caminar con los chicos entre olivos y tal, y ello desahoga. Pero es verdad que las situaciones han cambiado, es verdad que las cosas son mucho más complejas, y cuando Alfredo y yo nos conocimos hace 14 años, pues eso, descubrimos que los dos habíamos estudiado en los Maristas de Madrid, que está en la calle Eloy Gonzalo. Y contando alguna anécdota, solo eran colegios de niños, solo era de varones. Y enfrente estaban las Damas Negras. Nosotros íbamos a mirarlas, ellas no lo sabían, pero nosotros teníamos novia, ellas no lo sabían, pero nosotros... Y una vez me pilló un hermano marista y le escribió a mis padres, su hijo se desvía. Era otra sociedad. ¿Vas a decir algo? Sí, no, con el tema de la adolescencia tuvimos, pues hace casi un año, en un acto del Colegio de la Psicología, un diálogo muy gracioso, ¿no? Estábamos la gente del San Gabriel, Carmen, tal. Es que, decía Carmen, dice, los niños no venís con manual de instrucciones, decía la chica, y los padres tampoco venís con manual de instrucciones, ¿no? Ese momento con los adolescentes en los que nos pasa una cosa, ¿no? Al final acabamos recordando eso y decimos lo de hay más peces en el mar, hay no sé qué, no sé cuál, y no somos capaces de contarles los problemas que hemos tenido en la adolescencia a nuestros hijos. Que nos vean también en esa parte, ojo, no somos sus amigos, somos sus padres y sus referentes, pero tienen que vernos en esos espacios de confianza en el que somos capaces de decirle, pues lo estarás pasando fatal, porque es que se pasa fatal cuando te pasa esto, ¿no? Y acompañarles desde esa cercanía y no desde el punto que tenemos y que los chavales lo huelen, de superioridad, pues cuando damos algunas respuestas, porque a veces casi, ¿no? Pues será por eso de olvidar lo malo que te ha pasado, olvidamos lo malo de la adolescencia, es que estamos, ¿no? Como decía el hijo de mi amiga Mónica, es que no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Son cambios, son situaciones, son 1000 cosas. Y tenemos que entenderlo y además tener claro sobre todo una cosa, se pasa, ¿no? Se pasa, son unos años malos, pero se pasa. Y a veces, ¿no? Entramos en unas dinámicas en las que nos hace falta. Yo creo que es importante respirar profundamente con más frecuencia. Eso me parece una cosa muy, muy básica. Sí, realmente tengo muchas, voy a tener que elegir una al azar de las que me han enviado porque tenemos la verdad es que un montonazo de preguntas, pero por terminar y por tiempo os voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo podemos educar para que la pornografía no afecte a las relaciones afectivas de nuestros hijos? ¿No? Hablando un poco de lo que se estaba hablando antes. Pues yo no tengo la respuesta, pero voy a dar una respuesta que me dieron muy curiosa y luego le dejo, que yo creo que José Antonio de esto sabe más y con más fondo. Nos explicaba un padre, dice, mira, yo me di cuenta que mi hijo era adicto al porno duro.
Dice, y a mí se me ocurrió ponerle, claro, si le dices que no, no es suficiente, tienes que poner un modelo alternativo. Dice, a mí se me ocurrió hacer un ciclo de cine en casa. Entonces, oye, chicos, los lunes vamos a ver una película. Claro, para los chavales que el lunes se veía una película era un premio, porque los lunes era el día de estudiar y irse a la cama, ¿no? No, ahora los lunes metemos película, palomitas en familia y tal. Qué suerte tenemos que se ve una película. Dado el premio, te da igual lo que sea. ¿Qué hacía este padre? Ponía cine romántico los lunes por la noche, de tal forma que a su hijo se le fuera quedando en la retina un modelo de relaciones afectivo-emocionales distinto al que estaba viendo en esa pornografía dura. Dice, hoy en día Los puentes de Madison se ha convertido en su película favorita, ¿no? Dice, y no sé ni cómo lo he logrado. Pero esta es una experiencia de un padre que a mí me parece extraordinaria y que me parece que puede ayudar, pero como una cuestión más. No, seguro que José Antonio... No, iba a decir, no tengo nada más que decir. Solo indicar una cosa, pero es complementaria a lo que hemos dicho antes. Y es que esto no basta con decirle lo que ves ahí es mentira. No basta. Estas ideas, por ejemplo, aportan un elemento más que es un modelo que no le puedes... O sea, tú lo puedes dar, pues en la convivencia que tienes y demás, pero ese modelo de amor afectivo, de cariño y demás, en una película se ve de una manera mucho más libre, porque si yo le empiezo a decir, mira lo mucho que quiero a tu madre y toda esta serie de cosas, a ver qué me vas a contar ahora, no fastidies, ¿no? Pero tenemos que hablarles de esto, tenemos que decirle, esto que comentaba yo antes, mira, yo no sé lo que vas a ver, pero lo que vas a ver ahí son cosas que hacen daño, especialmente a las de siempre, que son las mujeres. Y además cuentan mentiras. Y ahí lo dejo. Es decir, estos mensajes así son muy poderosos. No decir no lo hagas, no sé qué, no sé cuántos, esto tal. No, pero decirles esto, tienes que pensar en esto, y es, en la vida lo principal es no hacer daño a nadie. Y ahí lo que vais a ver son historias de dolor, de sufrimiento, de vejación, que son una pasada. Y no sé lo que vas a ver, ni cuántas veces lo vas a ver, ni te voy a estar vigilando, ni te voy a poder vigilar. Pero quiero que sepas esto. Esos mensajes llegan mucho, pero claro, efectivamente los tengo que hacer en un contexto de diálogo. Cuando los chavales tienen 8, 9, 10 años empiezan ya a oír cosas de este estilo, y entonces ellos dirán, joder, es que mi padre me habla de esto. Bueno. Pensamiento crítico reflexivo, ¿no? Al final un poco... Pues yo creo que se nos acaba el tiempo, son las 9 menos 2 minutos. Yo por mi parte le cedo la palabra a Javier para que hable, pero si antes os quiero dar las gracias, primero como madre, como persona, y desde luego por parte de Ginso por haber podido contar con vosotros hoy aquí, y a todos vosotros los que nos acompañáis hoy aquí, que sois parte, ¿no? de todo lo que hacemos entre todas las personas que trabajamos con jóvenes, y que cada uno de nosotros somos una pieza fundamental para que entre todos consigamos ese objetivo común, que todos los que estamos aquí lo tenemos claro. ¿Puedo comentar una cosa? Yo no quisiera terminar este momento sin agradecer, por supuesto, a Ginso esta oportunidad. Pilar y yo, Pilar fue jefa mía, ya fue viceconsejera de Educación. Es difícil encontrar una persona tan dispuesta, con esa capacidad de escucha siempre, cuando le ponía encima de la mesa cuestiones muy importantes. Muchísimas gracias por ese tiempo que estuvimos juntos y por lo que dejaste, ¿no? Pero yo no quisiera dejar de lado aquí un reconocimiento a Javier, que va a ser muy rápido. Javier, aparte de haber sido un auténtica motor, ¿no? de una profesión tan querida para nosotros como es la psicología, ha sido una persona, no solo fue el primer defensor, sino que ha seguido siendo casi el defensor de la infancia y de la adolescencia. Cuando había otros defensores y ahora que no los hay. Él dice cosas que no se atreve a decir nadie en la televisión, esto se lo he dicho a él. Y siempre con un criterio y con una valentía
que verdaderamente a mí me hace en muchas ocasiones pues sentirme muy agradecido. Yo recuerdo en alguna ocasión que te he oído en temas muy delicados, no me voy a extender, y te he mandado un mensaje diciendo olé tus narices, por decir algo que nadie se atreve a decir. Y comentar que para nosotros es insisto, un placer estar, pero por encima de todo es un honor. Esto que lo tengas claro y subrayado. Muy bien. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias. Y espero seguir. Claro, cuando estuvimos en la institución del Defensor de Menor fueron todo ayudas, todo fue apoyos. Tuvimos dos problemas muy severos. Uno fue con la Iglesia Católica, yo soy católico, porque iniciamos el estudio de la adopción por homosexuales. ¿Genera problemas? Sí, no. Vino una altísima autoridad de la Iglesia y me dijo, su institución ha desaparecido. Digo, hombre, desapareceré yo, pero no la institución. Claro, el tema, se hizo un estudio en el Colegio de la Psicología de Andalucía y otro en Madrid, y no se vio nada de un trastorno. Es verdad que el estudio numéricamente, estadísticamente no era significativo. Es verdad que las parejas de gays y lesbianas que nos permitieron entrar y tal, pues realmente eran parejas que se llevaban bien, por lo tanto tiene un sesgo, ¿no? Acabé mal con la COGAM, la Asociación de Gays y Lesbianas, porque dije, sí me gustaría que alguien hiciera un estudio longitudinal para ver luego esos chicos qué piensan, ¿no? De haber sido adoptados por... Entonces ya ahí se volvieron en contra. Y el segundo fue terrorífico. Vinieron dos señoras a decirme, nosotras sufrimos mucho porque vimos una corrida de toros y por lo tanto nos traumamos. Bueno, encargué varios estudios a gente de La Coruña, Miguel Clemente, Alejandro Ávila en Salamanca, al hermano de Isabel San Sebastián, Javier San Sebastián, que era el psiquiatra responsable entonces del Ramón y Cajal y tal. Y luego a Echeburúa, que es el experto en estrés postraumático, que hiciera las conclusiones, porque se vivió como un ataque a España, a favor de Cataluña. Es decir, tenemos una cierta tendencia a usted está conmigo o contra mí, una cierta dificultad para hoy algo que se ha demostrado aquí, que es el diálogo, que es la simpatía, que es la empatía, que es el cariño. Es fundamental que hayan estado, cómo no, Pilar, que haya estado José Antonio, es fundamental que estén ustedes, es fundamental saber que somos una especie que va evolucionando. Poco a poco, pero vamos en evolución. Y quería eso, dar las gracias a todos, a los responsables de Ginso, cómo no, a los Escudero y, cómo no, a ti Manfalla. Eres presente, futuro y por lo tanto eso nos da más confianza a los que vamos cumpliendo poco a poco años. Muchísimas gracias. Pasamos a tomar algo.